Bueno, voy a presentarles este limitador de consumo de corriente programable mediante Bluetooth, ¿sí? Los autores somos, bueno, quienes habla, Fren Álvarez, el ingeniero Juan Pablo Gros y el ingeniero Guillermo Fernández. Paso a comentarles un poco acerca de los objetivos de este proyecto, en donde, en primer lugar, se quería desarrollar un sistema que pueda manejar una carga, ¿sí? Conectarla y desconectarla, cuando ésta supere el consumo de corriente respecto a un cierto límite, que debería ser programable mediante el celular, a través de Bluetooth, ¿sí? También en el celular el usuario debería ser capaz de poder visualizar mediciones de corriente y de tensión en tiempo real, ¿sí? Y para ello se buscaba desarrollar una aplicación Android desde cero, exclusivamente para este proyecto. El diagrama de Lockheed que ponen en pantalla intenta explicar un poco el funcionamiento del mismo. Lo que está, digamos, acá a la derecha, constituye lo que sería el sistema embebido, ¿sí? Que está gobernado principalmente por un microcontrolador ESP32, el cual comanda un actuador capaz de conectar y desconectar una carga, a la cual se encontrarían conectados un par de sensores, ¿sí? De corriente y de tensión, que cierran el lazo de control para así tener una realimentación. A su vez, el microcontrolador se encuentra conectado al dispositivo Android mediante Bluetooth, y se encuentran compartiendo información constantemente, ¿sí? Acerca del estado de la carga y las configuraciones del límite de corriente establecidas por el usuario. Respecto a lo que es el hardware del sistema, como les dije, estaba basado principalmente en un microcontrolador ESP32, el cual es un microcontrolador bastante potente, pero cuya característica más interesante quizás es que tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth, por lo cual fue seleccionado para este proyecto. Además tiene su propio conversor analógico digital, entre otras características que pueden ver en pantalla. Se utilizó para el proyecto, como se trataba nada más de un prototipo, una placa de desarrollo como la que ven acá en la foto, la cual tiene embebida ese microcontrolador, además de toda la electrónica necesaria para su funcionamiento. La ventaja es que esto permite hacer un prototipado bastante rápido y poder utilizar y programar al microcontrolador alimentándolo directamente desde el puerto USB con el que cuenta. Este es el diagrama esquemático del circuito, bastante simplificado. En sí, todo lo que tiene que ver con la parte analógica de la electrónica se simplificó bastante por el hecho de utilizar esta placa de desarrollo. Además de que este trabajo fue realizado durante el año pasado en condiciones de aislamiento, por lo tanto era una limitación la disponibilidad de algunos componentes. Por ese motivo, en realidad no se utilizaron sensores, y esto es importante mencionar, no se utilizaron sensores reales de tensión y de corriente, sino que estos fueron simulados mediante tensiones de corriente continua variables, ¿sí? Implementados a través de un potenciómetro, nada más. Pero para los fines de los ensayos y el objetivo de este trabajo no había ningún problema con eso. Como pueden ver, el microcontrolador SP32, el que comanda todo, por así decirlo, en sus entradas posee un pulsador que sirve para reconectar la carga de forma manual, si el usuario no cuenta con el celular en ese momento, y como salida estaría trabajando sobre el actuador capaz de conectar o desconectar la carga. Entonces, en ese sentido, bastante sencillo. Respecto del software, para programar al microcontrolador se utilizaron las librerías de Arduino y dentro del entorno de desarrollo de Arduino. Si bien el SP32 tiene librerías propias, ¿sí? En lenguaje C, sin embargo no se utilizaron, ya que la curva de aprendizaje de este lenguaje, de este marco de desarrollo, era demasiado elevado para el corto tiempo que se tenía para realizar el proyecto. Sin embargo, las librerías de Arduino IDE para este microcontrolador fueron desarrolladas por el propio fabricante, entonces su rendimiento está bastante optimizado. En pantalla pueden ver lo que es el diagrama de flujo que realiza el programa dentro del microcontrolador. Al iniciar, lo primero que hace es revisar, ¿sí? Si existen datos de configuración guardados. Con datos de configuración me refiero obviamente a si ya está configurado previamente ese límite de corriente, y en caso de que sí, bueno, los carga, y en caso de que no,
Si es la primera vez que se utiliza el dispositivo, carga un valor por defecto de 5 amperes. A continuación, configura las entradas y salidas del microcontrolador, inicia todos los parámetros necesarios para la comunicación Bluetooth, y luego comienza el ciclo o el bucle, midiendo los valores de tensión y corriente desde el conversor analógico digital, ¿sí? De la salida de los sensores. Recalco nuevamente que son sensores simulados, ¿no? Y lo que hace a continuación es comparar ese valor de corriente con el límite configurado. Si supera el límite, bueno, va a desconectar la carga y mediante Bluetooth va a enviar el mensaje DISC, ¿sí? Por desconexión, ¿sí? En caso de que no, bueno, continúa adelante. Lo que hace luego es generar mensajes del dato de corriente, ¿sí? Porque no los envía como números como tal, sino que hace una pequeña, entre comillas, codificación, ¿sí? Ahora voy a explicarles eso. Pero antes de enviarlos, verifica si no hay algún dato o algún mensaje recibido mediante Bluetooth. En caso de que sí, lee esos datos y se fija de si ese mensaje no es el código 8017, ¿sí? Ese es un valor que simplemente se utiliza como comando para realizar la reconexión de la carga, porque en caso de que la carga se encuentre desconectada, el usuario desde el celular puede enviar el comando para volver a reconectarla. Si el código recibido no es 8017, significa que el número que se recibió es una nueva configuración o un nuevo límite de corriente establecido por el usuario. Bueno, en el caso de que sea así, lo configura nuevamente, lo guarda en su memoria, y a continuación genera también un mensaje para poder transmitir constantemente cuál es el valor máximo configurado actualmente. Y por último, realiza el envío de estos datos para luego comenzar el ciclo una vez más, indefinidamente, ¿sí? Acá no está en el diagrama de bloques, pero todo el programa, en caso de que alguien presione el pulsador manual de reconexión, se interrumpe para realizar esta tarea, ¿sí? Y luego continúa su flujo normal. En cuanto a la programación, para la aplicación Android se utilizó el entorno de desarrollo Android Studio porque se hizo una aplicación nativa en lenguaje Java, para poder así desarrollar completamente desde cero la aplicación. Lo primero que se hizo fue la interfaz de usuario, que se trató de hacerlo lo más simple e intuitivo posible, en donde acá el usuario puede ver el nombre del dispositivo conectado, un botón para desconectar la comunicación Bluetooth. Acá va a poder visualizar la tensión y la corriente en tiempo real cuando se encuentre conectado, y con esta barra se puede deslizar para poder configurar el límite de corriente. Ni bien se modifica esa barra, al soltarlo, el dispositivo automáticamente envía el mensaje con la nueva configuración al dispositivo. Arriba a la derecha se puede abrir un menú desplegable en donde se puede seleccionar un dispositivo previamente vinculado con el teléfono, o bien, si es un dispositivo nuevo, buscar un dispositivo cercano, ¿no? Lo que es la comunicación Bluetooth en Android tiene que cumplir ciertos pasos. En primer lugar, se declaran los permisos, ¿sí? Cuando ustedes utilizan una aplicación por primera vez, le aparecen mensajes como estos, ¿sí? Eso es requerido para el sistema operativo, entonces nuestra aplicación debe hacer eso. Fabián, un minuto. Bien. Pero en sí, lo más interesante acerca de lo que hace la aplicación desde el punto de vista es de cómo decodifica esos mensajes para reconocer de qué se trata cada variable. Recibe valores binarios, lo convierte en caracteres, ¿sí? En letras, para quien no está identificado con el término, y lo que hace es identificar cuál es el primer carácter, por ejemplo C, B o F, para determinar si corresponde el dato a corriente, tensión o al valor límite de corriente. De esa forma se hace una comunicación en un paradigma de cliente y servidor, ¿sí? Donde el servidor es el dispositivo. Respecto a las conclusiones o los resultados que se tuvo, es que se logró diseñar y construir el prototipo, al menos en forma de maqueta, ¿sí? Sobre un protoboard. El sistema embebido, se realizaron distintas pruebas sencillas de funcionamiento, es decir, en distintas combinaciones de sucesos, pero todo en funcionamiento normal.
y se tuvieron resultados bastante positivos, un funcionamiento correcto tanto del sistema embebido como de la aplicación Android. Y si bien se tuvieron las limitaciones que mencioné al desarrollar el proyecto, este trabajo supone una plataforma que puede ser un punto de partida para trabajos futuros, ¿sí? Estamos pensando en ampliar las capacidades del mismo, así que eso es muy importante. Y sobre todo que se logró realizar la integración de los conocimientos adquiridos en la materia técnica digitales 2, así también como en otras materias, y poder plasmarlo en un proyecto real. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta respecto a esto, pueden escribirme a mi correo que se ve en pantalla, y cualquier pregunta, como dijeron, al final estaría respondiendo. Bueno, muchas gracias. ¿A qué tipo de equipos, digamos, está destinado o podría utilizarse este limitador de consumo de corriente? Bueno, podría utilizarse para, por ejemplo, equipo domiciliario, ¿sí? Para electrodomésticos y demás, en donde por algún motivo necesitamos limitar el consumo de esto, ya sea digamos, por limitaciones en la energía que tenemos, o bien por seguridad de estos dispositivos, ¿sí? Pero fue pensado principalmente para electrodomésticos, pero puede adaptarse a distintos tipos de dispositivos. Ajá. ¿Y tienen pensado ustedes avanzar sobre, digamos, equipos vinculados a la industria, por ejemplo? Sí, podría ser, eso todavía no está definido en realidad el avance, pero sí, es un camino posible. Ajá. Bueno, gracias, Fabián, muy amable. No por nada.